a tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: ve, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Sentados. ¿Y cómo estamos? Bendecidos. Y sí, así estamos bendecidos. Nos sentimos tan bendecidos porque estamos ante la presencia de Dios. Pero también deberíamos de sentirnos bendecidos porque estamos junto a nuestros hermanos, hermanas. Quien presuma de sentirse contento, feliz, bendecido por estar junto a Dios, junto al Señor, pero se sienta incómodo estando junto a los demás, pues experimenta entonces una contradicción. Porque en realidad no se puede amar a Dios si no se ama ¿a quién? No se oyó, Padre. Si no se ama ¿a quién? Al prójimo. Ese es precisamente el tema que San Lucas en el capítulo 10 que acabamos de escuchar, de los versículos 25 al 37, nos presenta. Es un evangelio bastante rico en su enseñanza, y empieza a decir este evangelio que se le acercó a Jesús un doctor de la ley. ¿Quién se le acercó? No era cualquier pelagato, ¿verdad? Era una persona formada, instruida, que desde pequeños, desde la edad de 7 años aproximadamente, ya se memorizaban las escrituras, ¿verdad?, al pie de la letra. Conocían perfectamente la ley de Dios. Y dice este evangelio que este hombre, lleno de sabiduría, seguramente muy respetado en la sociedad, un hombre culto, se acerca ante nuestro Señor para hacerle una pregunta. Y San Lucas quiere hacer énfasis que este hombre se acerca y le hace esta pregunta con una intención. ¿Era una intención buena o no? Dice la palabra de Dios que para ponerlo a prueba. ¿Y ustedes saben a quién le gusta poner a prueba a los demás? Al enemigo, ¿verdad? Le encanta, ese es su trabajo favorito, andar poniendo a prueba sobre todo la fe que nosotros tenemos en Jesús y la forma en que actuamos también. Bueno, dice la palabra de Dios que se acercó a Jesús con esta mala intención y antes de hacerle la pregunta, le saludó. ¿Ustedes se acuerdan cómo le saludó? ¿Cómo? Maestro. Es
muy interesante eso, poner en contexto la forma en que saludó este hombre importantísimo, saludó a Jesús. Le da un título por delante, y ese título es con la intención de adularlo. Si es con la intención de alabarlo, de reconocerlo frente a los demás. No solamente tiene la intención de hacerle una pregunta para ponerlo a prueba, sino que lo adula con la intención de ganarlo para los ricos, para la gente importante, que a veces así suele suceder. Esto es muy común entre la gente de la gran élite por allá, ¿verdad? Que le gusta mucho que al frente lo nombren a ver, maestro, licenciado, sí, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y el Señor conoce perfectamente las intenciones de este hombre, ¿sí? Y la pregunta es muy interesante, le dice, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Es una pregunta un poco rara, les voy a decir por qué. Porque siendo todo un doctor de la ley, al hacerle esta pregunta, en realidad se hace pasar ¿por qué? Por un tonto, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Porque él sabe todo eso, ¿no? Entonces, ¿para qué le pregunta a nuestro Señor? Bueno, para ponerlo a prueba, ciertamente, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús le contestó. ¿Sí le contestó o no? ¿Le dio la respuesta o no le dio la respuesta? ¿No? Él le preguntó, Jesús le contestó con otra pregunta, que eso no es muy común, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? En otras palabras, le regresó la preguntita a él, o sea, como diciéndole, contéstala tú mismo, ¿para qué te haces? Y bien que sabe la respuesta, ¿verdad? Porque entonces este hombre, de cuyo nombre no sabemos, cita el Antiguo Testamento, se va directamente a un libro llamado Deuteronomio. En el capítulo 6, versículo 5, los judíos hasta el día de hoy repiten día tras día y en cada instante repiten este pasaje del que este hombre respondió. Es el mentado o el conocido Shema Israel. ¿Y qué es ese Shema Israel? Ellos repiten a diario dentro de su trabajo, en sus oraciones, esto: amarás ¿a quién? Amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ven cómo sí sabe él, es muy conocedor de las Escrituras, este doctor de la ley. Y no solamente eso, agrega un poquito más y se va a otro libro conocido como Levítico, el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, dice, y amarás ¿a quién? A tu prójimo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Él mismo se contestó, o sea que sabe la respuesta. Entonces Jesús le dice, muy bien muchachito, muy bien, has contestado muy bien. Pero hay una cosa muy interesante, hermanos, hermanas. Una cosa es que nosotros conozcamos las Escrituras y otra cosa es que la pongamos en práctica. A ver, ¿cuál es lo primero? Que conozcamos las Escrituras y lo otro, eso. Si una persona se sabe de memoria las Escrituras, ¿sí? Pero no la pone en práctica, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve? Pues de nada, es lo mismo que pasaba con el doctor de la ley, ¿verdad? De nada, porque al parecer, conoce mucho, ¿sí? Pero al parecer no lo está poniendo en práctica. Primero, porque se acerca a Jesús con una mala intención. Si tú conoces las Escrituras y haces algo que va en contra de la voluntad de nuestro Señor, no pareciera que las conoces. Entonces, él conoce mucho de las Escrituras, este doctorcito de la ley, pero ¿qué pasa? Se acerca con mala intención. Y entonces le dice, sí, le dice Jesús, has contestado bien. Si haces esto, vivirás. Si haces esto, ¿qué? ¿Qué le está diciendo en el fondo nuestro Señor a él? Si haces esto, vivirás. ¿Qué le está diciendo? Pues sí, no lo estás haciendo. Lo sabes muy bien, pero no lo practicas.
Si haces esto, vivirás. Y entonces dice la ley, dice el doctor de la ley, que este hombre, como es astuto y no quiere quedar mal frente a los demás, para justificarse, le dice la palabra de Dios que le preguntó a Jesús, otra vez le volvió a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Fíjense, peca de tonto ese hombre, ¿verdad? O de obsiso, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Él mismo ya se respondió, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo se respondió, pero luego le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, pareciera como que estaba medio ciegatón, ¿verdad? Que no sabe quién es su prójimo. Y Jesús, de una manera muy sencilla, sí, le lanza una parábola, un pequeño cuento, ¿verdad? Que probablemente no haya sido cierto, pero igual es para ilustrar la pregunta tan absurda o pregunta tan inocente, si así le queremos llamar, de este hombre, ¿verdad? Y dice que Jesús le dice, ¿verdad? Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, sí, cayó en manos de los ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y dice la palabra de Dios que por ahí pasaron ¿cuántos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y quién fue el primero? Sopas, el sacerdote, ¿verdad? Pasó primero el sacerdote, ¿no? Y bueno, seguramente que este hombre pues se dirigía a realizar la voluntad de Dios, preocupado por cumplir la ley, ¿verdad? Y lo vio, y al verlo por ahí, ¿qué hizo? Sencillamente se hizo como que no vio. Bueno, y lo dice la palabra de Dios que de ahí pasó otra persona. ¿Quién más? Un levita, ¿verdad? Pasó también un levita. ¿Y qué hizo? También pasó de largo, ¿no? Se hizo como el desinteresado, se hizo como el que no vio y se pasó. Miren, estos dos, tanto el sacerdote como el levita, sabían mucho de Dios, sabían mucho de las Escrituras, pero tristemente no tenían amor en su corazón. ¿Y de qué sirve saber tanto cuando no hay amor en el corazón para los demás? Miren, Dios no nos va a salvar a nosotros por lo mucho que hemos aprendido o por lo mucho que memoricemos, ¿eh? Ciertamente el instruirnos es muy importante, porque cuando nosotros nos instruimos pues podemos hacer mejor las cosas de Dios, pero en este caso sabían demasiado, tenían mucho aquí, pero les faltaba el amor, les faltaba poner en práctica. Y dice la palabra de Dios que una tercera persona pasó también por ahí. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Un qué? Un samaritano. Y es muy interesante porque a propósito Jesús escoge a un samaritano. ¿Por qué? Porque recuerden, tanto el levita como el sacerdote eran del pueblo elegido de Dios. Los dos eran del pueblo elegido, mientras que el samaritano era considerado para un judío un extraño, un extranjero. Y entonces también era considerado, ¿verdad?, como un pagano. Entre ellos, en el tiempo de Jesús, no se hablaban, ni siquiera los judíos trataban a los samaritanos. Si alguien que aparentemente no tiene a Dios en su corazón, alguien que es un cualquiera, fue el que se detuvo para atender al que estaba casi muerto. Y dice la palabra de Dios que entonces aquel samaritano tomó cuidado de él, lo protegió, lo puso en su cabalgadura, curó sus heridas, lo dejó en un lugar para que lo cuidaran y dejó dinero todavía ahí para que le siguieran cuidando. ¿Y qué aprendemos de este samaritano? Bueno, aprendemos primero que cuando nosotros tengamos que ayudar o cuando nosotros ayudemos a los demás, nunca pongamos antes, ¿sí?, la condición es que si es bueno o malo, le voy a ayudar. Si es blanco o moreno, lo voy a ayudar. Si es gordo o flaco, le voy a ayudar, ¿eh? Nosotros a veces actuamos de esa manera. Primero ponemos una reglita, ¿no? Y si no da el ancho la persona, la necesitada, la que vamos a ayudar, entonces nos hacemos a un lado. Y Jesús dice, mira,
Cuidado con que caigas en la trampa de ayudar solamente a los tuyos, o a los de tu religión, o a los de tu grupo, o a los de tu comunidad, y hagas a un lado aquellos, ¿verdad?, que son diferentes a ti. Este samaritano, lo más probable es que ni siquiera era su familiar. Tal vez pudo haber sido otro sacerdote asaltado o otro levita que estaba en el camino, y eso no le importó al samaritano. Se lo llevó y cuidó de él. Y esa en realidad es la lección para todos nosotros, que a veces tenemos la tendencia, sí, de ayudar a los demás, pero antes hacemos un análisis si le debo de ayudar o no. ¿Cuántas veces pasa alguien pidiéndonos ayuda y en lugar de ayudarle, qué decimos? Trabaja, flojo, ¿sí o no? Mira nomás, tan joven que está, ya ni yo tan vieja, ¿verdad?, o tan viejo, y ni le dan nada, pero bien que se lo comen, ¿verdad? Cuidado con esto, porque si acaso le diste alguna moneda, pero ya echaste por enfrente todo eso, ¿verdad? ¿De qué sirvió la moneda que le diste? De nada, de nada. Entonces, esto nos lleva a reflexionar algo. Sí, ayuda a la persona sin mirar a quién le estás ayudando. Y no solamente eso, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Nosotros no sabemos si este samaritano fue recompensado por el que se encontraba casi muerto en el camino. La Biblia no lo dice. San Lucas no nos termina de contar qué pasó, pero seguramente que nuestro Señor, seguramente que nuestro Dios retribuyó sus buenas intenciones. Y en realidad, hermanos, hermanas, eso es lo que pasa en nuestra vida como cristianos. Ayudar a los demás sin esperar aquí, en este mundo, ¿verdad?, la recompensa. Porque sabemos nosotros que la recompensa la obtendremos ¿en dónde? ¿Dónde? En el cielo, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús le preguntó, le dice, bueno, ¿cuál de los tres te parece, sí, que actuó como prójimo? Y él de inmediato contestó, pues el que actuó con compasión. Y en este año, ¿verdad?, de la misericordia, una de las cosas a la que la iglesia nos invita a practicar es precisamente eso, actuar con compasión. ¿Qué tanto yo actúo con compasión? Sobre todo cuando ayudo a los demás, sin tener que echarle una refusilata por enfrente, sin tener que reclamarle por enfrente, sino ayudar con compasión, sabiendo que al final de cuentas al que estoy ayudando es a Cristo Jesús, en aquel o en aquella necesitada. Dice el Señor, anda y haz tú lo mismo. Pidámosle pues a nuestro Señor que haya entre nosotros muchos samaritanos hoy en día, porque hay muchos caídos, heridos. Conforme vamos caminando en nuestra fe vemos personas lastimadas, heridas, golpeadas, prácticamente tiradas en la calle, y necesitamos más samaritanos compasivos. No ocupamos jueces que estén condenando o señalando, necesitamos más samaritanos que se compadezcan, y entonces el mundo verá a Cristo en los demás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Y vamos a presentar ahora ante Dios nuestras necesidades. Oremos por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y por los ancianos. Roguemos al Señor. Oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo José Horacio Gómez, y por todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, para que guiados por el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo rebaño, con un solo pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Nava, quien preside esta Santa Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las familias, el matrimonio y la vida,
para que confortados con la luz y fuerza del Espíritu Santo, resistan a los ataques a los que se ven expuestos diariamente y no pierdan su belleza y su dignidad, especialmente ahora en México. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos para que el Señor sostenga las necesidades materiales y espirituales de nuestros sembradores, quienes hacen posible que evangelicemos a través de los diferentes medios de comunicación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, sostenga a quienes defienden la vida desde su concepción a su natural término, y también por quienes se esfuerzan porque se dé una reforma migratoria digna y justa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos para que los jóvenes de nuestra Iglesia Católica respondan al llamado a la vida matrimonial, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal o laical comprometida, y tenga para ello los medios necesarios para hacer un buen discernimiento vocacional. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Quiero pedir de forma particular por nuestra próxima peregrinación a Tierra Santa. Ya estamos planeando nuestra próxima peregrinación para el 2017, y primeramente Dios, del 22 al 31 de octubre del próximo año estaremos realizando esta peregrinación por todos los que están discerniendo, por los que ya se están registrando a este retiro, porque prácticamente es un retiro el que vivimos en la tierra del Señor, para que el Espíritu de Dios infunda gracia sobre cada uno de ellos. Oremos al Señor. También tenemos aquí en nuestra comunidad una cumpleañera, una quinceañera, la señora Elisa López, para que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre ella y su familia. Oremos al Señor. Por todos los miembros feligreses de la parroquia de Santa Brígida, que el Señor me ha encomendado pastorear, para que el Señor les bendiga y les proteja. Oremos al Señor. Escucha, Padre Santo, las necesidades que este pueblo te presenta. Responde a cada una de ellas según crea tu corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haz lo que quieras conmigo.
hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Resucitado, Cristo, Cristo, de nuevo vendrá. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Brígida y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanas, este es Cristo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
días yo canto a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento de vidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a dar testimonio de nuestra fe. La Santa Misa ha terminado.